8 minutos, lunes, inicio de semana laboral. Recuerde el agua pendiente de COE Onamet. Doña Gloria, le estamos llamando. Como habíamos anunciado, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, está por acá ya con nosotros. Le damos los buenos días, bienvenido a Diario, ministro. Muy buenos días, muchísimas gracias por tenerme acá. Bueno, Ministro, qué bueno. Hay muchas discusiones sobre crecimiento, inflación, todo este año. Llamó la atención que en un momento usted dijo que íbamos a tener un crecimiento decente en 2023. La traducción al dominicano, a los legos en economía como yo y al dominicano, que es un crecimiento decente en este contexto, después de años después de pandemia, las proyecciones que hace el Banco Central, y todo este panorama como usted lo ve a partir de esa frase que usted utilizó. Sí, en ese momento decíamos un crecimiento decente, es un crecimiento del orden del 4%. Era lo que estábamos previendo en el momento en que usé esa expresión. Es la tasa que fue publicada como la tasa que el gobierno dominicano preveía para todo el año 2023. En este momento los equipos están trabajando, haciendo nuevas estimaciones de pobreza, nuevas estimaciones de crecimiento, y esas estimaciones se darán a conocer el último día de agosto, tal como lo estipula la ley, cuando se publica un nuevo marco macroeconómico que es elaborado por el Ministerio de Economía, pero discutido y consensuado finalmente con mis colegas del Banco Central y los colegas del Ministerio de Hacienda. Entonces, por lo tanto, es un marco macroeconómico del gobierno dominicano, de las entidades que trabajan el tema económico en el Estado dominicano. Ese nuevo marco macroeconómico podría dar como resultado una revisión a la baja de esa tasa de crecimiento. No voy a adelantarme a esos trabajos, a los resultados de esos trabajos de estimación que se están desplegando en este momento, pero ya el gobierno dio una indicación de por dónde debe andar, entre 3 y 4%. Todavía hay algunos colegas que en algunos modelos todavía están apuntando a un crecimiento del 4%. Otros son más cautelosos, otros modelos son más cautelosos. Pero hay decencia en todos esos. Me parece que siguen siendo un resultado... Comparativamente hay decencia. Sí, es relativamente razonable. Elegante. Nosotros lo que pasa es que estamos acostumbrados a tasas mucho más elevadas. Claro. Sí, pero con COVID y Ucrania, óyeme. Y luego, en particular, que con el entorno económico y la presión inflacionaria que obligó a una política monetaria muy restrictiva, que tuvo sus efectos muy claros en el primer semestre del año. O sea, es decir, nosotros vinimos a sentir el apretón monetario en el segundo semestre del año pasado y en el primer semestre de este año. Cuando digo apretón monetario significa que el Banco Central aprieta las tuercas, seca la economía de liquidez, sube la tasa de interés a la cual él hace operaciones con el sistema financiero sube su tasa de interés, y todo el mundo dice, bueno, ya a estas tasas de interés yo no voy a tomar prestado, ni voy a invertir. Si yo quería comprar una casa, bueno, voy a posponerlo para cuando la tasa esté más baja. Ahora está sucediendo eso, las tasas están bajando. Todavía estamos en ese proceso, de tal manera que aunque el primer semestre fue un primer semestre, como era previsible, de bajo crecimiento, aunque debo decir que más bajo de lo que pensábamos que iba a ser, pero vamos a tener un segundo semestre de mucho mayor crecimiento que va a compensar y va a subir el crecimiento, y vamos a seguir, te repito, como ya dijo el gobierno, entre 3 y 4%, algunos estaremos soplando para que esté más cerca del 4%. ¿Cuál ha sido el parámetro para una inversión tan baja en los primeros 2 años y cómo ha ido creciendo en el tercer año? ¿Fue un tema de aprendizaje? Vamos por parte. Primero, la inversión total en la economía ha estado en unos niveles estratosféricos. La inversión total de la economía como porcentaje del PIB, lo que llamamos los economistas, toda la inversión, lo que llamamos los economistas la formación bruta de capital fijo, que es todo el aumento en el stock de capital de la economía, público y privado. Ahí está el elemento privado. Ambos. Claro. Antes, digamos, en el periodo, si tú calculas 2010, 2019, en promedio, fue de 25%. O sea que el 25% de todo el PIB, del Producto Interno Bruto, era explicado por inversión.
En 2021... Pero no llegamos al 3% ahora. En 2021 y 2022 subió hasta el 35%. O sea, hemos visto un coeficiente de inversión, o sea, una participación de la inversión en el Producto Interno Bruto tremendamente alta. O sea, lo que ha empujado el crecimiento, lo que empujó la recuperación económica en 2021 y el muy buen crecimiento que tuvimos en 2022 fue la inversión. Ahora, ustedes preguntan sobre la inversión pública. La inversión pública el año pasado fue equivalente al 2.5% del PIB. Exactamente. Que eso es la inversión que ha sido más o menos, digamos, en el periodo prepandémico. 2015, 2019, estuvo en ese orden. En el año pasado fue dije 2.5, creo que terminó siendo en 2.6. Este año el presupuesto reformulado está apuntando a una inversión pública como porcentaje del PIB equivalente a 2.8%. O sea que estamos hablando de una inversión pública bastante buena. En este momento, más de la mitad, la inversión pública presupuestada anda por más de la mitad, por más de la mitad de lo que, bueno, como se presupuestó. Está a un muy buen ritmo. Los proyectos de inversión pública no es lo mismo inversión. A ver, hay dos conceptos que se usan: gasto de capital. Sí, claro. Y el otro, dentro del gasto de capital están los proyectos de inversión pública. No toda la inversión del gobierno se formula en un proyecto. O sea, los proyectos, la inversión pública se formula en un proyecto, que es la que, digamos, pasa por el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía dice, sí, está bien, este proyecto es bueno, no, este proyecto es malo, hay que modificarlo. Ese es nuestro rol, especialmente en materia de inversión pública. Esos proyectos de inversión pública están por encima del 70% de ejecución de lo que fue el presupuesto formulado. Hay gastos de inversión que no se formulan en un proyecto porque, por ejemplo, te voy a poner un caso extremo. Si tú tienes que comprar pupitres, eso es una inversión, pero tú no tienes que formular un proyecto para eso. Entonces hay gastos de inversión que no se formulan y gastos que se formulan, que se elabora un proyecto. Esa es la diferencia. De todas maneras. Entonces son dos gastos que hay que destacar. Para no confundirnos. Pero de todas maneras, el gasto de capital total, que incluye los que se formulan en proyectos de inversión y los que no se formulan, por ejemplo, cuando se compran pupitres, eso está alcanzando más de la mitad. O sea, es el nivel normal de inversión pública. Pues sería bueno, Pavel, que se cuidaran de informar de la manera más transparente y directa, porque veo que la oposición le está dando por ahí con yo creo que eso yo creo que eso gasto público y lo está relacionando con ineficiencia en la gestión. Yo creo que eso pasó en 2021, en donde el gobierno se puso muy cuidadoso respecto a la ejecución de los proyectos de inversión y respetar, se puso la meta de respetar mucho los procesos y ser lo más transparente posible. El gobierno leyó muy claramente por qué fue gobierno. Y fue gobierno porque la sociedad dominicana mandó un mensaje muy contundente. No queremos más corrupción, no queremos más falta de transparencia. Y se hizo un esfuerzo muy grande para alinear todo bien, para que todo fluyera de acuerdo a cómo lo dice la norma. Eso fue 2021. Lo que pasa es que se ha quedado como el relato y la repetición de lo mismo, cuando eso es una historia ya ultrapasada. En 2022, la inversión pública, repito, fue equivalente al 2.6% del Producto Interno Bruto, que es el mismo nivel que tuvo entre 2016 y 2019. Tú sabes tanto como yo que todo esto se trata de una guerra de relatos. El que convenza gana la pelea, pero dos elementos que tienen que ver con el gran tema, pacto fiscal, casi para cuidarme, casi inevitable en agosto del 24, más o menos entre el 17 y 18 de agosto se comenzaría, pero ya este es el tercer gobierno que uno dice esto, de que casi, y miren por dónde vamos. Pero hay dos temas dentro de ese asunto, que es la eliminación del anticipo. Ya se está convirtiendo en una exigencia que se le quiere dar un corte nacional, y también en el diseño de todo impuesto, y el impuesto tiene que ver con el pacto fiscal que cambia todo, este asunto de los impuestos progresivos y regresivos. O sea, ¿cómo se va a hacer en el diseño? Porque si se va a hacer un pacto fiscal necesitamos más dinero. Ahora, ese dinero, ¿a quién se lo vamos a arrancar? ¿A la clase media
fuente originaria del club de los pendejos o a estas élites que le va demasiado bien y que bien podría tener algún tipo de solidaridad? Y esto tiene que ver con los impuestos progresivos y regresivos. ¿Cómo ustedes se van a manejar con esos dos aspectos? Eliminación de anticipo y tipos de impuestos. Yo no te voy a decir cómo nos vamos a manejar porque no lo sé, no nos estamos manejando en este momento, no estamos inmersos en una discusión sobre ese tema. Hemos tenido conversaciones, discusiones, creo que hay, en general las opciones. En eliminación de anticipo no se ha hablado en este momento no se está discutiendo ningún tipo de temas relacionados con transformación tributaria. En este caso tributaria, no se está hablando en esos términos. Ahora, todas las opciones están sobre la mesa, han estado sobre la mesa, hay un reclamo de eliminación del anticipo. También es cierto que hay mecanismos para tú no tener que cargar con el anticipo. Si tú eres un pequeño negocio, puedes acogerte al régimen simplificado de tributación. Pero bueno, yo creo que es un tema que hay que atender, que es muy, muy atendible. Habrá que verlo en su momento. Yo estoy convencido de dos cosas, digamos, lo que yo puedo decir en este momento. Uno, tenemos que elevar la presión tributaria, significa la cantidad de recursos que captura el gobierno como porcentaje de la economía. Sí vamos a poner al Estado en capacidad de cumplir con sus obligaciones fundamentales de desarrollo, protección del medio ambiente, seguridad pública, una inversión pública en infraestructura pública de mucho más elevada, un gasto en salud más razonable. Entonces sí, o sea, hay que elevar la capacidad financiera del Estado que pueda atender estos problemas. Uno. Y dos, debe moverse el sistema tributario hacia uno mucho más progresivo que el que tenemos. Explícanos qué quiere decir. Eso significa que pague más quien más puede y pague menos quien menos puede. Un ejemplo de impuesto progresivo un impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo, es decir, que a medida que aumente a medida que aumente el nivel de ingreso de la persona, tú pagas más porcentaje de tu ingreso tú pagas. Exacto. Es decir, si tú ganas 30,000 pesos, digamos, no pagas impuestos. Si tú ganas 50,000, pagas un 3%. Si ganas 80,000, pagas un 10%. Y el otro sería el ITEVIS. Entonces, los impuestos regresivos son los que proporcionalmente al consumo y al ingreso de la persona es más elevado. A medida que, digamos, un impuesto netamente regresivo es que mientras más pequeño es tu ingreso, más proporción de tu ingreso tú pagas en ese impuesto. Los impuestos sobre el consumo suelen ser, no todos, pero los impuestos sobre el consumo, los impuestos generalizados sobre el consumo, que no hay ningún tipo de excepción, suelen ser regresivos. Del consumo de bienes básicos. Es decir, si tú pones un impuesto al plátano, a todos los plátanos, ese impuesto va a ser regresivo porque la proporción del ingreso que un hogar pobre paga en la compra de plátanos es mayor que la de un hogar rico. Por lo tanto, el peso del impuesto en su ingreso va a ser mayor. Lo que nosotros creemos que debe ser es que debemos movernos hacia un sistema tributario distinto en el cual los más ricos paguen más. Ahora, hay un desafío de lograr un sistema tributario progresivo. Y el desafío es que es difícil cobrarle a los más ricos porque tienen muchos mecanismos para esconder, para movilizar riqueza, es mucho más complejo. Entonces tienes que tener una gestión una gestión tributaria mucho más fuerte, mucho más sofisticada, cada vez más sofisticada. Es más fácil darle a la clase media. Incluso para los países ricos es tremendamente difícil. Para los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el club de países ricos, más 2 o 3 pobres que le adornan, ese club está en una batalla, ha estado en una batalla en los últimos 15 años para lograr morder a los más ricos, pero estos más ricos logran mover su riqueza de una manera que hay veces que ni siquiera pueden imputar un ingreso de una corporación a un país en específico. Y le dicen, ¿sabes cómo le dicen a eso? El ingreso oceánico. El tema, o sea, un ingreso, nadie sabe a dónde cayó. Entonces eso hace que también para la República Dominicana y para los países en desarrollo sea tremendamente desafiante lograr morder a los más ricos. Pero
aunque no lo podamos morder hoy, pon la figura y luego fortalece tu sistema tributario para tener capacidad de caerle atrás y lograr cobrar. Y además, haz alianzas con los otros países que están en esa misma tesitura, especialmente y los países ricos están en esa tesitura, para poder compartir información tributaria e ir detrás de eso. Por asunto de las empresas, las segundas y terceras empresas están a nombre de, la segunda y tercera residencia están, sobre todo en las playas, están a nombre de una empresa, pero entonces es una offshore, la otra es un fideicomiso, una empresa que es propietaria de otra empresa, que es propietaria de otra empresa, que otra propietaria de otra, que está en un paraíso fiscal. Este gobierno está poniendo, en materia de gasto público y de la parte social, está poniendo énfasis en dos o tres elementos. Yo quiero destacar dos: agua y vivienda. Son los dos áreas de política social, digamos, en donde mayor gasto público, mayor aumento del gasto público, en particular de la inversión pública, está habiendo. Porque el objetivo, el gobierno se estableció como objetivo fundamental de política pública desde que llegó, mejorar la calidad de vida de la gente, que significa transformar crecimiento económico, y eso significa transformar crecimiento económico en calidad de vida. Porque hemos tenido crecimiento económico y aunque ha mejorado la calidad de vida, o sea, no nos llamemos a engaño, por favor. El cambio ha sido, en la base material de esta economía ha sido dramático en los últimos 50 años, pero claramente la economía se ha expandido a una velocidad mucho más veloz. No se corresponde una cosa con la otra. Correcto. Bueno. Digamos que el aumento en el ingreso y en el bienestar de los más pobres ha ido a la saga. Ha aumentado, ha mejorado el nivel de vida incluso de los más pobres, pero a una velocidad mucho más lenta de lo que ha aumentado, digamos, el bienestar material de los sectores medios o de los sectores, digamos, más elevados. Y dos de los elementos más importantes en esa materia son, digamos, yo voy a destacar tres elementos: empleo, calidad del empleo, agua y vivienda. En estos dos últimos el gobierno ha puesto mucho énfasis. El aumento en el gasto público, en agua potable y saneamiento, pero también en riego, en todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico, ha sido muy significativo. En 2022 el gobierno gastó 2.5 veces más de lo que gastó en promedio por año entre 2016 y 2019. El Pacto por el Agua habla de una inversión de 600 millones de pesos por año en infraestructuras hídricas, sentido amplio. Me refiero a infraestructura de almacenamiento, pero también infraestructura de riego e infraestructura de agua potable y saneamiento, de 600 millones. En este momento estamos en 500 millones. Hay que hacer un esfuercito más y llegar a los 600 millones por año para dar con el objetivo del Pacto Nacional por el Agua. En vivienda, ¿qué pasa con la presa? La Monte Grande va viento en popa. En este año, en algún punto de este año, no sé si octubre, no sé si septiembre, digamos, va a empezar a llenarse la presa. Están trabajando en los temas electromecánicos y demás. Pero bueno, pues pregúntenle a mi colega Olmedo Cava al respecto. Pero sí puedo decir que la presa de Monte Grande va a empezar su llenado en el tercer trimestre o en el cuarto trimestre de este año. Y también está avanzando la presa de Guayubín, que son dos infraestructuras de almacenamiento, las cuales nos hacen falta mucho. Y en el tema de vivienda, además del gasto público, está el tema de los esquemas de incentivos que el gobierno está introduciendo para lograr construir viviendas de bajo costo con subsidio público. Y unos bonos, todo eso. Entonces eso. Ahora, con empleo, que yo creo que por ahí era que iba tu pregunta, tenemos que apostar a una transformación del aparato productivo. Una transformación que implique que estemos generando cada vez empleos de cada vez más calidad. O sea, lo que ha pasado en esta economía es que ha venido generando riqueza y ha venido generando empleo, pero la mitad de los empleos que genera a lo largo de los últimos, digamos, 10, 15 años han sido empleos de baja calidad. Pero son empleos informales. ¿Cómo hacer eso? Porque tenemos un problema de empleos de baja calidad y, sí es grave, la informalidad del empleo. Son palabras mayores. Cuando digo empleo de baja calidad, realmente lo estoy haciendo sinónimos. No son sinónimos. No todos los empleos informales son de baja calidad, ni todos los empleos formales son de buena calidad. Por eso hago la parte. Pero en promedio, los empleos formales son de más calidad que los empleos informales. En este último año, todos los empleos que han crecido han sido casi todos han sido formales. Ministro, realmente el último año ha sido muy significativo. En la pandemia han detenido el aumento de la informalidad. Ok, te voy a dar el dato.
cuando se recuperó el empleo después de la pandemia, lo que creció mucho fue el empleo informal. Y es normal, porque es el empleo que se crea más fácil, más barato. Sí. Pero ahora la tendencia está revirtiéndose. Es decir, ya no se están creando empleos informales, sino que lo que se están creando es empleos formales. Pero estamos hablando de que bajamos, digamos, de 56% del empleo informal a 54%. O sea, todavía seguimos con números muy altos. O sea, sí, el tema es de largo plazo. El tema no es cómo 46, se comportó el año pasado. Es importante darle seguimiento, y qué bueno que el año pasado todos los empleos que se crearon fueron formales. O sea, cuando digo del año pasado significa, digamos, de los últimos 4 trimestres, para cuando cuando hay datos. Pero el punto es cómo hacemos que sea una tendencia continua y de largo plazo. Y voy a dar 3 o 4 elementos. Sí. Uno, tenemos que transformar la agricultura, hacer una agricultura más moderna, más tecnificada, incluyendo tecnificación de riego. Tenemos que movernos hacia una zona franca de mayor valor agregado, es decir, escalar en la cadena de valor, no quedarnos en el ensamblaje. Hemos avanzado en ese sentido, pero ha sido un avance autónomo. Tenemos que hacer que la política pública acelere ese paso, apuntar hacia elementos de valor agregado más elevados, y eso significa fortalecer las habilidades humanas, la educación. Ahí es que está, digamos, un aspecto fundamental. Correcto, por ejemplo. Y también los liceos técnicos. Ya. Bueno, entonces luego está el tema de la industria local. Hay que modernizar la industria local para que logre exportar particularmente hacia el resto de la región. Entonces, cuando tú tienes ataques en todas esas direcciones por diferentes sectores, manufactura, industria, algunos sectores de servicios, como por ejemplo los servicios tecnológicos, porque las empresas están haciendo cada vez más tecnológicas. Entonces tú tienes que tener servicios tecnológicos cada vez más amplios, entonces con más capacidad, empresas con más capacidad. Entonces ahí hay otra fuente de empleo más formal. También hay empleo, hay personas de más calidad, siendo formal o informal, empresas tecnológicas. No informal es que se boronea. Entonces, hay una informalidad. Por eso decíamos que no todos los empleos informales son de baja calidad. Ministro, entonces, por ahí que vamos. Óigame, ministro, hablando de empleos y de la inserción de más empleos informales, pequeñas, medianas y microempresas. O sea, ¿qué evaluación tiene el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sobre ese sector? ¿Ese sector puede sobrevivir con la política fiscal que impera en República Dominicana? Bueno, ha sobrevivido, pero deberíamos de adaptarla más. Debemos tener una política tributaria. ¿No necesita un mayor apoyo? Por supuesto. Creo que el aparato tributario pudiera ser un aparato más sensible, que cuide más este tema de las pequeñas y medianas empresas. A veces, en general, yo no lo digo solo por República Dominicana, los estados latinoamericanos no están pensados, y su sistema tributario como parte del estado, no están pensados para lidiar con pequeños negocios, están pensados, y en el mundo desarrollado ha sido así, y nosotros lo hemos copiado del mundo desarrollado, de que el sistema tributario lo que está ahí es para lidiar con empresas formales, grandes, y hay realmente que hacer un esfuerzo para acercar el estado a esos pequeños negocios. Ahora bien, yo creo que la clave, hay un elemento ahí de cómo el Estado logra facilitarle la vida a los pequeños negocios, pero en el fondo lo que nosotros tenemos que subirle el piso a los pequeños negocios, es decir, que estos crezcan, que se desarrollen. Son la mayor fuente de empleo. Y eso significa que logran tener acceso a crédito, a recursos humanos calificados, que tengan un sistema tributario que considere su situación en particular, un conjunto de elementos que permitan que las empresas unipersonales se transformen en pequeñas empresas, las pequeñas empresas en medianas y las medianas en grandes. Pavel, tú has dicho algo con mucha lógica. Si hemos venido creciendo en los últimos 60 años, innegablemente, independientemente de todos los procesos que han pasado, pero también hemos migrado de la economía agrícola a una economía de servicio, fundamentalmente. Ha pasado en todo el mundo. Correcto, pero ¿qué pasa? Y es la parte que te pregunto por el tema de la planificación. Nosotros tenemos una alta migración cuya calidad de trabajo solamente es de una economía agrícola. En la medida que disminuyamos ese sector de la economía agrícola, ¿qué va a pasar con esa alta migración que tenemos? No solamente haitiana, sino inclusive de dominicanos que viven en el campo. ¿Cuál es la visión que se tiene de futuro? Que no puede insertarse esa clase en los modelos de producción de turismo, los modelos de producción
de servicio. Yo creo que tenemos que hacernos a la idea claramente de que la agricultura no va a ser, no lo es ni va a ser una fuente de generación de empleos masivos. Por el contrario, lo que tenemos que apostar es por una tecnificación de la agricultura, que al final termina ahorrando trabajo. Para poder ser Sí, competitivo. sí, pero también quitando empleo. Entonces lo que pasa es que ahora lo que tenemos que ver es dos cosas. Uno, que en el sector, en las áreas rurales, ya el empleo no es agrícola solamente. Si mal no recuerdo, de cada 10 empleos en las zonas rurales, solo 4 son agrícolas. Atención. El resto son empleos no agrícolas. Si estamos hablando de una economía rural, Se volvió la cosa. es una economía rural mucho más diversificada. ¿Qué cosas se hacen? Servicios, comercio, incluso manufactura, transformación de los productos agrícolas en algún nivel de procesamiento, en este caso de servicios, ¿no? Sí. Servicios de transporte, es decir, hay un montón de servicios que ya que están absorbiendo fuerza de trabajo. Entonces, cuando nos aproximemos a la economía rural, tenemos que aproximarnos a esa diversidad, no solo a la agricultura, y saber que la agricultura lo que tenemos que hacer es tecnificarla, es producir más con menos, producir más con menos tierra y con menos gente. Y tenemos que hacer que el resto de la economía, rural y no rural, esté en capacidad de absorber toda la fuerza de trabajo que precisamente vaya saliendo de la agricultura. Es un lujo. Pero eso no significa Perdón, abandonar Pablo. la agricultura, por el contrario, significa fortalecer la agricultura, que genere más ingresos para esas personas que se quedan, que genere más ingresos Entonces, porque esas personas tengan más habilidades. Pero esa seguridad alimentaria de que hablamos, como ¿dónde? dice Ramón Alburquerque, es realmente un lujo para No, para es el un- Estado no, dominicano. es una obligación lograr tener la capacidad de producir cada vez más alimentos, de que y tener una agricultura cada vez más ágil. Cuando los precios internacionales suben, tener la capacidad de exportar. A ver, Sí, pero hay un asunto ministro, que ¿dónde el cae- Estado perdón, tiene perdón, Pablo. que el ¿Dónde Estado cae tiene sus Guyana ahí? responsabilidades. ¿Dónde cae Guyana ahí? Bueno, hay algunos productos que la República Dominicana no tiene ninguna posibilidad de producir y que los utiliza mucho, como son el maíz y la soya y las grasas comestibles de origen vegetal. Entonces, lo que se ha planteado es la posibilidad de que asegurar que con la participación del gobierno dominicano, no en dinero, pero sí en la medida en que ya puso un pie el Estado, no va a tener capacidad para decidir cuándo un inversionista dominicano vaya a Guyana a producir para abastecer el mercado dominicano, cuáles van a ser los términos en los cuales ese productor va a abastecer el mercado. Es una posibilidad. Lo que hizo el gobierno fue poner un pie en Guyana, pero ahora hay que estructurar bien los contratos que garanticen que el flujo de grasas comestibles y de maíz especialmente para alimentar la industria avícola en la República Dominicana, y la industria avícola es la principal proveedora de proteína animal en este país. Entonces, para que esos contratos y esas formas de negocio logren hacerse de tal forma que los precios sean estables a largo plazo y no nos enfrentemos a los shocks alimentarios, que nos vimos enfrentados en 2007, ¿se acuerdan? 2006, 2007, que los precios del maíz, los precios de la soya, los precios de la papa subieron muchísimo. Entonces, si tú tienes una empresa de capital privado, pero donde el gobierno dominicano tiene algo que decir porque logró un contrato con el gobierno guyanés para el arrendamiento de tierra, entonces esos shocks no van a ser tan fuertes. Pero también hay que decir que todo esto, perdóname chicos, que todo esto es una declaración de intenciones. Ahora falta la letra chica. Correcto. Los matices que se va a hacer. Ahora se inicia, no es que ya firmamos y mañana vamos a... No, esto es... Eso es correcto. Pero hay el Estado tiene una responsabilidad con las MIPYMES muy grande. Ya chicos, qué bueno que los recordaba, que son que generan la mayor cantidad de empleos, pero con mucho. Entonces, se está pensando en hacer alguna reforma tributaria, no aumento de impuestos, sino arreglar el código tributario para facilitarle la vida, porque tenemos el problema de que producimos, lo acabas de decir, no hay una relación entre nuestro éxito en producción del PIB, de crecimiento del PIB, y la lucha contra la pobreza. ¿Cómo se haría eso en ese sentido? En este momento, yo insisto, no estamos discutiendo, el gobierno no está abocado a una discusión sobre el tema tributario, pero todas las
opciones han venido siendo planteadas desde hace Pero años. hay una intención en Hay el una gobierno intención, sí. de mejorar las condiciones hay e una incentivar, porque el Estado tiene un desafío Por pendiente que pido tu reflexión. Y es este asunto que va a pasar con el arroz. Firmamos el DR-CAFTA, recibimos los beneficios del DR-CAFTA y nos dijeron, sí, pero miren, esto es bonito, pero en el 20 se va a caer lo del arroz. No se prepararon, entonces hay que llevar más tecnología a nuestra área productiva, porque si no es rentable, el gobierno tiene un problema. Sí, mira, sí hay una intención de facilitar la vida a los pequeños negocios. Hay mucha conciencia de que lo que tenemos que lograr es que los pequeños negocios no solo sobrevivan, sino que se transformen. O sea, la apuesta no es sencillamente vamos a dejarlos ahí, vamos a dar una línea de vida para que se sostengan. No, es que los negocios... Aunque prosperen y se desarrollen. Que los negocios pequeños, de unipersonales, se transformen en pequeñas empresas. Las pequeñas empresas se transformen en medianas. Las empresas medianas se transformen en grandes. Y todas ellas vayan transformándose tecnológicamente y adoptando tecnología y aprendiendo e innovando dentro de su contexto. Ministro, el debate reciente respecto de disminución del 4%, del presupuesto para el 4%, sería interesante desde el punto de vista de usted que pudiera explicarnos, o también lo que se ha anunciado en relación a los presupuestos de otro ministerio, porque usted es el ministro que está por encima incluso de la Dirección General de Presupuesto, y que pudiera ampliarnos acerca de esto, porque sale la noticia y todo el mundo corre. Usted, todo el mundo que abogó por el 4%, no, que no me le pongan la mano, pero explíquelo usted, que es el ministro. No, mire, ahí el tema, lo que ha pasado es que nunca el 4% se ha ejecutado plenamente. Se presupuesta el 4%, pero siempre el Ministerio de Educación ejecuta por debajo de ese nivel. Pues, recordar que cuando hablamos del 4%, hablamos del 4% respecto al PIB, al Producto Interno Bruto. La cifra del Producto Interno Bruto usted no la tiene sino al final de año, el denominador, porque usted calcula, lo tiene a final de año, entonces eso puede también variar. Pero lo cierto es que también el Ministerio de Educación ha subejecutado, no por mucho, pero un poco. Digamos, si tenía 150,000 millones presupuestados, pues entonces al final de año lo que termina ejecutando es 145, 140, no termina ejecutando los 150,000 millones de pesos. Entonces, y eso yo creo que le aqueja a todas las entidades públicas. En términos personales, tú no eres de los que quiere caer en el gancho de que como el ministerio no lo gasta todo, la solución es disminuir el porcentaje. No es mejorar la calidad del gasto, la manera en que se invierte ese dinero, mayores controles, sobre todo calidad. Fortalecer la capacidad de ejecución del gasto del ministerio, de ese ministerio y de los otros ministerios, incluyendo el mío. Es lo más importante. Incluyendo el nuestro. No tocar el 4%, que ya debería estar en 6%. Porque el problema es que ya en otros países están por el 6%. La verdad es que mire, la apuesta por la educación. O sea, yo diría que la principal restricción al desarrollo que tiene la República Dominicana es las débiles capacidades humanas que tenemos. Esa es la principal restricción. Las competencias, las habilidades. Las competencias y las habilidades de las personas. Por lo tanto, una pieza clave del desarrollo de este país, yo diría más que cualquier otra, es la educación y la capacitación y el fortalecimiento de las habilidades humanas. Entonces, el gasto en educación, en en todos sus niveles, desde la educación inicial, que está poniendo el gobierno mucho énfasis en eso, expandiendo la oferta de nivel inicial, pasando por la educación primaria, por la educación secundaria con vocación técnica y la educación técnico profesional y la universitaria, en todo el continuo de la educación, lo que hay que gastar es cada vez más antes que gastar cada vez menos. Yo lo vi a usted como inaugurando algo. ¿Qué es eso del Fondo de Cohesión y por qué eso está en Economía, Planificación y Desarrollo? Sí, ya voy. El Fondo de Cohesión Territorial. Porque cuando era Temo, yo decía, eso para hacer política. No. El Fondo de Cohesión Territorial es un fondo mandado por la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que te dice, la ley dice, el gobierno dominicano debe crear un fondo de cohesión territorial que permita financiar iniciativas de desarrollo y de bienestar en los territorios más pobres del país, de tal manera que logremos cohesionar el país. ¿Qué significa cohesionar? Significa que los que están más atrás
avancen más rápidamente que los que están más adelante y logremos estar más cerca. Cuando hablamos de cohesión, significa que estemos uno más cerca del otro, que no estemos divergiendo, que no estemos fragmentando el país, que Bánica no sea un país y el polígono central del Distrito Nacional sea otro país, que sean dos países totalmente disminuir ¿Qué hace eso, Entonces, ¿qué hace eso en ese ministerio? Bueno, fue la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, así lo decidió. Dijo, el Ministerio de Economía debe manejar un fondo que vaya dirigido a financiar iniciativas de este tipo. En 2010, eso fue en 2000, la Estrategia Nacional de Desarrollo fue en 2012, ¿no? Sí. La ley 1-12, ¿no? Exacto. Entonces, 7 años después, en 2019, se aprobó un decreto que le da forma al Fondo de Cohesión Territorial y le dice, lo va a manejar el Ministerio de Economía y lo va a manejar bajo esto con estos parámetros. Y lo que nosotros hemos hecho es sencillamente, ese fondo nunca arrancó, nunca se activó, no se implementó. Poderes para, por ejemplo, una cosa... Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con el fondo? En este momento es una cartera de 500 millones de pesos en total. Está barato. Sí, es poquito. Sí, es poco, pero está haciendo una diferencia muy significativa. Por ejemplo. Pues yo lo vi con una alcaldía, te digo. Entonces, yo no creo que Pavel esté en eso. No, le voy a explicar. Alcaldes. Voy a explicar de qué se trata. Entonces, es un fondo que maneja el Ministerio de Economía. 500 millones en la cartera completa, que ya lleva varios años. Significa que son 150, 180 millones por año. Más o menos. Pero la cartera total son de 500 millones. Sí, es poquito. Pero mira, pero para Bánica, o para Cristóbal, o para Mena, o para Paradero, ¿Qué cosa 10 hacen? millones de pesos todo transforman. Por ejemplo, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y quién lo determina? Vamos a poner Ejemplo. Entonces, el ministerio, el equipo técnico del ministerio, hay un listado preseleccionado por unos criterios de cuáles son los municipios que son elegibles y distritos municipales, que son los municipios y distritos con mayores niveles de pobreza. Okay. Entonces te dicen que estos son los municipios elegibles y los distritos municipales. Usted se le tira. Ahora nosotros no le tiramos, como tú dijiste. Exactamente. Le caemos y entonces con ellos preparamos, identificamos los problemas a resolver, identificamos con ellos son los que identifican, nosotros le damos la herramienta técnica para hacerlo, pero son ellos, identifican cuáles podrían ser las obras prioritarias, ellos mismos dicen, dentro de esas obras, ¿cuáles son las primeras 3 que habría que hacer? De hecho, hay un viceministerio que se encarga de eso, ministro, ¿no? Déjame terminar. Y luego, ellos elaboran el proyecto, el documento de proyecto. Para el año que viene, a 1,000 José millones. Francisco Peña Gómez, en la provincia de Pedernales, elabora su proyecto de inversión pública, igual que lo hace INAPA, igual que lo hace el Ministerio de Obras Públicas. Lo somete al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía lo sanciona y dice, sí, este es un proyecto rentable socialmente, 5 millones de pesos para una obra hídrica en ese municipio, para ponerte un ejemplo. Y entonces el ministerio le transfiere al municipio y el municipio construye la obra, levanta el proceso en el portal transaccional. Oye eso, los 50 municipios más pobres del país están elaborando proyectos que son acogidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Eso no lo hace el distrito, tampoco lo hace Santiago. Lo hacen los 50 municipios más pobres del país. Están sometiendo proyectos al Sistema Nacional de Inversión Pública, al SNIP, el famoso SNIP. Y ellos hacen su proceso, ellos son los que identifican las prioridades, elaboran su proyecto, ellos someten al sistema, hacen un acuerdo con el ministerio, llevan al portal transaccional con la Dirección de Compras Públicas, hacen su contratación, hacen su supervisión. Nosotros también supervisamos lo que ellos hacen. Y entonces eso es lo que resulta en las obras que tú estás viendo. Lo vamos a subir a 2,000 millones. Lo vamos a subir a 2,000 millones. No. A 2,000 millones, Rijo. Y personal. Atención, Rijo. 2,000 millones. Anótalo, Rijo. Ministro, es personal. Permítame. ¿Cómo usted ha tenido esa experiencia de ser ministro por vez primera en un ministerio tan importante como el de planificación, economía, planificación y desarrollo? Y si usted no ha tenido, como hijo de el radical de izquierda Narciso Isa Conde, algún tipo de confrontación por iniciativas que se han tomado desde ese ministerio, estando usted al frente.
No olvide el tío Antonio también. Bueno, mira, está haciendo una experiencia sumamente enriquecedora, sumamente interesante. Poder hacer gestión pública era un paso, digamos, natural después de haber estado mucho tiempo en el análisis, en la investigación, en la academia, en la consultoría. Entonces, ir a hacer gestión pública te da una visión nueva, diferente. Te das cuenta que muchas veces que la gestión pública es mucho más compleja de lo que a veces aterriza. Eso realmente es muy rico. Y no, mira, no ha habido ningún tipo de... Bueno, habrán cosas, habrán diferencias, pero son con mucho respeto y con mucho cariño. Y tampoco es que... Pero sí, pero es parte. Habían diferencias antes, hay diferencias ahora y habrán diferencias después. Entonces, y habrán coincidencias, habían coincidencias antes, hay coincidencias ahora y habrán coincidencias después. Y hay una sintonía total en lo ético, que es lo Gracias al ministro Pavel Issa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Muchísimas gracias, ministro. A la orden, gracias a ustedes. ¿Queda para la casa, ministro? Casa, la casa en la México. Exactamente. No se va a escapar, ministro. Ya llegamos. ¿Usted es la capital, ministro? ¿Usted es la capital, verdad? Ahí de... ¿Usted nació ahí en la Católica, en la Meriño? En la Sánchez, yo nací en la Sánchez, de hecho. Pero en la zona colonial, sí. Esa casa siempre hay que mover algún cuadro. ¿Usted conoce dónde está San Martín? Pero tú me dijiste que sí me iba para la casa ahora. Yo digo, la casa que está en la México. Correcto. En las oficinas gubernamentales. Correcto. Sí. Pero usted sabe hasta las 8 de la noche. Usted sabe dónde está la San Martín, ¿verdad? Sí, claro. Y la Máximo Gómez. Por supuesto. Y usted es un hombre práctico, que hace cosas en el ministerio y en la casa también. Bueno. Y hay siempre cosas que arreglar, que construir, que reconstruir. Y cuando usted tenga esa situación, usted va a la San Martín, que hace esquina Máximo Gómez a la derecha, 183. Usted va a un letrero grande que dice materiales industriales. ¿Ya? Esa es la ferretería más completa. Si le dice que lo enviamos desde acá, aún con todo me brindan un cafecito. No, y 1% de reducción importante. Aunque usted, ministro, porque todo es en la México. Él se cree que la casa de él es la México. Así que ese cuadro está doblado hace 6 meses. Repite el nombre. Materiales industriales. San Martín 183, casa y kilo máximo. Entonces, gracias. Continúa.